Concluye prácticamente ya la administración del presidente Felipe Calderón. La iniciaste y me permito hablarte de tu secretario porque hicimos varias cosas en ProMéxico, atrayendo capitales, vendiendo a México en el mundo, y hace poco más de 3 años cambias a la Secretaría de Economía. ¿Cómo podríamos darle un balance? ¿Cómo se ha dado este trabajo de generar empleo y de hacer crecer a la economía de nuestro país? Pues mira, Paco, la verdad me da mucho entusiasmo el poderte platicar de cuál es la visión que se tiene de México. Tal vez nos llevaría mucho más que una entrevista el poder de platicar, pero tratando de hacer un pequeño resumen para tu auditorio, yo te diría que pues si hacemos memoria y recordamos cómo se dio aquella transición, qué difícil fue hablar incluso de inversión extranjera directa porque se había suspendido todo, la gente tenía miedo de qué era lo que iba a pasar, y ver cómo se llegó pues con el gobierno del presidente Calderón en circunstancias muy difíciles, cómo fuimos afectados por la crisis económica más grande de la que se tiene historia, la crisis sanitaria que también se dio, y sin embargo poder hablar como se habla en el mundo, no solamente en nuestro país, pero particularmente en el mundo, en los foros internacionales, de la presencia que tiene México, no solamente por su solidez financiera, sino por su solidez económica, por su posibilidad de competir en diferentes mercados con éxito como lo está haciendo, pues es algo muy importante. Yo te diría que todas estas cosas en las que estuvimos trabajando en favor de los consumidores, todo lo que se estuvo haciendo por fortalecer esa ley de competencia, todo lo que se hizo en el tema de la regulación, eliminar más de 16,000 normas específicas, más de 2,000 procedimientos, todo lo que se fue haciendo también en lo que es el comercio internacional, el firmar nuevos tratados, el ampliar tratados que teníamos antes, el unificar otros tratados como los de Centroamérica, el entrar a negociaciones como la del TPP, ¿no? O la negociación de la Alianza del Pacífico, que son tan importantes ahorita en el contexto internacional. En fin, todas esas cosas le han valido a México el que en diferentes foros internacionales como estos que hemos tenido recientemente de APEC, el G20, la Organización Mundial del Comercio, se habla de México como precursor o como early mover en diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, cómo se ha detonado el mercado interno a través de los créditos que constituye la Secretaría de Economía, que da las garantías, y que gracias a estos programas de México Emprende hemos podido apoyar pues más de 7.5 veces más, ¿no?, que lo que se hizo en el sexenio pasado, que fue cuando más se apoyó. Cuando nos ponemos a hablar de este tipo de cifras, cuando nos ponemos a hablar de que todos estos son pues hitos importantes en la historia de nuestro país, y ver que se le reconoce, te digo, como precursor, como early mover, en todos estos foros, con temas como este, con temas como cómo voltear el enorme problema que existe en el cambio climático, como se hizo en la COP16, a también las oportunidades de negocios que se generan en México, ser un país que cambió de ser el 9º país productor de automóviles a ser ya el 4º país productor de automóviles de exportación en el mundo. Eso es muy importante, ¿no? Y así te podría hablar de los refrigeradores, te podría hablar de los teléfonos inteligentes, de todo lo que se ha hecho en esas industrias. Creo que es muy importante y es parte de lo que le da este reconocimiento a nuestro país, que la verdad va caminando con pasos muy firmes por este momento tan difícil de la economía internacional en el que México va muy bien. Bien mencionas una transición difícil, una crisis económica internacional que prácticamente fue de 6 años y sigue todavía en Europa, sigue golpeando la economía internacional. ¿Y cómo llegar, con qué ejes rectores trabajar para hablar de competitividad y de generación de empleo? Pues mira, yo te diría, la verdad es que había un paradigma o había pues una falsa concepción sobre lo que es el comercio en nuestro país, ¿no? Había quien decía o quien sigue diciendo, ¿no?, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá nos fastidió, etcétera. Son países con los que hoy, el día de hoy, México tiene un superávit, por ejemplo, con Estados Unidos de más de 100,000 millones de dólares. Y eso es porque México ha sabido transformar sus importaciones en exportaciones. Mayor comercio siempre es mayor empleo. El hecho de que nosotros seamos capaces de importar bienes, que transformemos y que los convirtamos en exportaciones, también nos hace una potencia. Si nos ponemos a pensar que México ya está exportando hacia el mundo más de 1,000 millones de dólares diarios, y si nos ponemos a pensar que antes de esos acuerdos comerciales no llegábamos
con trabajos a 50,000 millones de dólares, y hoy estamos nosotros hablando de un comercio internacional cercano a los 800,000 millones de dólares, te puedes dar cuenta del cambio que ha existido, ¿no? Eso es lo más tangible para todo tu auditorio. Pensar que en aquel entonces, pues cerca del 84% del comercio de nuestro país era el petróleo, y ahora no llega ni siquiera al 16%. Somos el país que más exporta de manufacturas y manufacturas de alta tecnología, el que más exporta de todos los países de América Latina, y nos comparan constantemente, y si tú te pones a incluir a todos, Brasil, Argentina, todos ellos exportan mucho menos que México juntos, en su conjunto, todos ellos no llegan ni siquiera a las exportaciones de México, y si tú te pones a pensar en proporción, las exportaciones de México son más del 60-66% de todas las exportaciones de Latinoamérica. Así es que ahí ves la fuerza que tienen las exportaciones de manufacturas de nuestro país. Hay más México en el mundo. Por supuesto, como ¿Y nos el mundo en comprometimos. México? Bueno, también, Inversión extranjera directa. por eso te digo también, esta importancia que le dio el señor presidente en su política para que siguiéramos con esto, las oficinas que se abrieron, toda la forma de medir incluso la competitividad por empleado que tenemos dentro de ProMéxico nos ayudó mucho a poder tener esa plataforma en la que incluso en esta administración tan difícil, con todas estas cosas que te he dicho de la crisis internacional, etcétera, etcétera, ya tenemos más de 126,000 millones de dólares de inversión en esta administración, que seguramente se va a revisar a la alta hasta el primer semestre de este año. Así es que vamos muy bien. La verdad es que México está en una posición muy distinta de lo que estaba antes. Es el país en donde más inversión ha llegado para la industria aeroespacial en los últimos años. Es un país que, gracias a la política económica que hemos podido desarrollar, pues ha seguido creciendo en la parte de los automóviles, en la parte de la creatividad, los centros que tenemos ahora de investigación y desarrollo, lo que se ha podido hacer incluso en la industria del cine, lo que se ha podido hacer en la industria de la postproducción, son parte de una industria creativa que antes no se le daba la fuerza que tenemos ahora. Los acuerdos que también hemos firmado para poder exportar, ahora gracias al acuerdo de base en el que México pues ya forma parte, todo eso te hace pensar por qué tenemos pues ese boom tan importante en todas esas industrias y en el capital extranjero. Eso es en el ámbito internacional. En lo interno, ¿cómo vamos? En lo interno nosotros cada vez nos hemos vuelto más competitivos. Yo creo que la mejor forma de ver esto es que pues nosotros esperamos que muchas de estas cosas se deban de continuar, ¿no? Que no empecemos a subir nuestros aranceles, que no empecemos a cerrar nuestras importaciones, que no empecemos a permitir que en el mercado nacional, que ha reaccionado muy distinto a los mercados nacionales de muchos otros países, en muchos otros países los precios de los commodities internacionales afectan fuertemente a sus productos. En el caso de nosotros no ha sido así. A pesar de las presiones que ha habido en los últimos 2 años en el maíz, no ha llegado a los precios internacionales. Es decir, se ha negociado bien, hemos podido tener la producción que ha mejorado, hemos podido reaccionar a situaciones como las heladas y las sequías, y hemos podido seguir produciendo eso. Pero también, ¿qué pasa? Tú no puedes perjudicar a la mayor parte de los mexicanos por beneficiar a algunos cuantos. Claro. Y por eso tienes que tener abiertas las importaciones. El consumidor mexicano, es decir, todos los mexicanos, sobre todo los que más necesitan, tienen que tener acceso a productos al mejor precio. Y por eso también es necesario importar. Fíjate qué interesante, en el azúcar, en fin, en otros productos, pero el azúcar es un ejemplo muy interesante. Cuando nosotros hemos anunciado que vamos a abrir cupos, porque el precio del azúcar internacional va bajando y sin embargo en México iba subiendo, inmediatamente se ha corregido y ha empezado a bajar sin que tengamos que sacar el cupo, solamente con anunciarlo. Es decir, nos preparamos. Si no reaccionan, pues lo abrimos. Pero como sí han reaccionado, no hemos tenido que hacer esto. Entonces es muy importante que nosotros defendamos al mexicano que más necesita. Y la forma de defenderlo no es controlar precios ni beneficiar a los productores nada más, sino beneficiar a los consumidores dándoles acceso a los productos que tienen la más fácil accesibilidad por su precio. Pues Bruno Ferrari, como siempre, es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, me da muchísimo gusto estar contigo. Bruno Ferrari, secretario de Economía. Nosotros continuamos con más en México al Día.